Buenos días. Mi nombre es Gabriel Naranjo, soy técnico preventa especialista del departamento de nuestro cloud. Y hoy, como os comentaba el webinar, va a ser sobre Windows Virtual Desktop. Vamos a hablar una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Con lo cual, os presento la agenda, ¿vale? Los objetivos de esta sesión van a ser los siguientes. Introducción a Windows Virtual Desktop, las principales características y diferencias entre el VDI tradicional, que ya todos hoy en día lo conocemos, y el actual Windows Virtual Desktop, las principales diferencias, ¿de acuerdo? Posteriormente vamos a ver costes diferenciales entre el entorno on-prem y Windows Virtual Desktop. Aquí vamos a remarcar, ¿vale?, que esto está en torno al VDI tradicional, ¿de acuerdo? Aunque esté en la parte on-prem. Y por último vamos a sacar una serie de conclusiones. Empezamos. ¿Qué es Windows Virtual Desktop? ¿Vale? Pues Windows Virtual Desktop es una solución que nos facilita la capacidad de virtualizar escritorios y portar de aplicaciones, lo veremos posteriormente, ¿vale?, totalmente administrados en y desde la nube. Con lo cual vamos a tener un único portal en el cual vamos a poder administrar toda esta infraestructura. Un segundo, por favor. Efectivamente, Miguel, sí. La presentación luego se está grabando el webinar, con lo cual lo vais a tener que hacer, ¿de acuerdo? Bien, como os comentaba, esto es una aplicación, esto es una capacidad de virtualizar escritorios y portal de aplicaciones que se administrará totalmente desde y en la nube, con lo cual, en este caso, Microsoft Azure. ¿De acuerdo? Continuamos. ¿Qué nos brinda? ¿Vale? Windows Virtual Desktop nos brinda una infinidad de soluciones, claramente todas configurables y adaptables a cada solución. Vamos a empezar con la virtualización de escritorios, como habíamos visto, ¿vale?, completos en la suscripción de Azure. Es decir, no vamos a necesitar una infraestructura dedicada a dicho fin. Lo siguiente, vamos a poder aportar la creación de grupos de hosts para dar cabida a nuestras diversas cargas de trabajo, como posteriormente lo veremos. Vamos a poder tener capacidad de aportar incluso nuestra propia imagen, si trabajamos con plantilla de sistema operativo, para las cargas de trabajo, o incluso seleccionarla desde la galería de Azure en la que nos brinda. ¿De acuerdo? Lo siguiente será reducción de costes con las sesiones múltiples de Windows 10 Enterprise, ¿vale? Esto hay que remarcar que es una funcionalidad exclusiva de Windows Virtual Desktop. Posteriormente, vamos a conseguir con esto de sesiones múltiples reducción considerablemente del número de máquinas virtuales y sobrecarga del sistema operativo, mientras que se proporcionan los mismos recursos y optimización al usuario final, ¿de acuerdo? Es decir, a quien utiliza el VDI. Lo siguiente, vamos a poder tener la capacidad de asignar escritorios personales permanentes o no, ¿vale? Y aquí lo vamos a ver posteriormente. Pero hay que remarcar que aunque no sean permanentes, al usuario final se le puede dar esa sensación de tenerlo. Por último, ¿vale?, lo siguiente va a ser que nosotros, y esto es importante, Windows Virtual Desktop, a partir de ahora lo llamaré WDI, ¿vale?, tiene soporte de cliente nativo para Windows, Mac, macOS, ¿vale?, iOS y Android, con lo cual nos lleva al siguiente punto, que al soportar HTML5, vamos a poder acceder desde cualquier navegador a nuestros escritorios de aplicaciones virtuales. Lo otro es que nos permite también la posibilidad de ofrecer, mientras que nosotros elegiríamos una de esas imágenes, que posteriormente lo elegimos de sistema operativo, dar la posibilidad de ofrecer al usuario final virtualizar el Office 365 Pro Plus, con lo cual está previamente optimizado para dicha función. ¿Vale? Y por último, vamos a poder proporcionar escritorios virtuales de Windows 7, y aquí sí que me gustaría remarcar, con actualizaciones gratuitas de seguridad ampliada por motivos, por ejemplo, de aplicaciones que tengamos en Legacy que corran sobre Windows 7. ¿De acuerdo? Como sabéis, el End of Life de Windows 7 ya terminó, con lo cual las actualizaciones han dejado de servirla de manera gratuita, los parches de toda la vida, y tenemos que bueno, pues si subimos esta carga a Windows Virtual Desktop, pues vamos a tenerlas de manera gratuita. Entonces, una vez ya sabemos qué nos brinda, ¿vale?, lo siguiente es cómo lo hace. Bien, pues aquí he decidido remarcar en tres fases, ¿vale? O sea, en tres partes. La primera es la separación del sistema operativo,
datos y aplicaciones del hardware local y los ejecuta por separado en un servidor remoto. Posteriormente lo vamos a ver. Lo siguiente hace, ¿vale? Y se puede configurar la separación del entorno virtual, en este caso Windows Virtual Desktop, del entorno de conexión, es decir, de donde yo accedo a la solución. En este caso, por ejemplo, como se puede ver en la imagen, un portátil, ¿de acuerdo? Que son los dispositivos de los usuarios. ¿Qué vamos a ganar con esto? Pues principalmente la seguridad, ¿vale? Como veis en la imagen, nosotros le podemos configurar o dar permisos o denegar de que él se pueda copiar la información con la que trabaja. Normalmente, todo el mundo hoy en día trabaja con información sensible, con la cual, pues claramente, oye, pues si hay vamos a decir, una brecha en la cual podemos copiar esos documentos o lo que sea, pues con esta parte ya la tenemos solventada. Y por último, la ejecución de las máquinas virtuales con las aplicaciones y demás, ¿vale? Están siempre juntas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en el caso aquí, veis a mi compañera, por decirlo así, ¿vale? Que ella está accediendo desde Japón a su escritorio virtual. Ese escritorio virtual está en la este de Estados Unidos, en la región este, ¿de acuerdo? En la cual ella tiene junto tanto las máquinas virtuales que hacen de sesión de host con las aplicaciones. Con lo cual, al estar juntos, pues claramente la latencia es mínima, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto cómo lo hace? Perfecto. Entonces, como sabéis, aquí vamos a hablar de dos cosas, FSLogic y Windows Virtual Desktop. FSLogic es una empresa que en el 2018 fue adquirida por Microsoft. ¿De acuerdo? Ellos son especialmente unos cracks, vamos a llamarlo así, ¿vale? De la virtualización de aplicaciones. En este caso, al unirse, ¿qué han considerado? Que nosotros, como os comentaba previamente, esa sensación de persistencia de los usuarios, aún no teniendo escritorios permanentes, la logremos. ¿Cómo lo logramos o cómo lo hace? Pues bien, como veis aquí, los datos se almacenan en discos duros virtuales por separado, con lo cual vamos a tener gran velocidad, persistencia que os comentaba y la sensación del trabajo en local. ¿Qué quiere decir esto? Que como veis, darme un segundo. Como veis, ¿vale? Aquí tenemos tres usuarios, el usuario Adele, Néstor y Megan. Ellos acceden con, en este caso, vamos a llamarlo Windows 10 Enterprise Multisession. Recordad que esto es una característica de Windows Virtual, ¿vale? Acceden a ese escritorio virtual y por detrás la máquina almacena en contenedores, que es esa la función que hace el FSLogic. Mediante contenedores alberga la información y los discos duros de esos usuarios. Como veis aquí, Adele, el disco duro de Adele, el disco duro de Néstor y el disco duro de Megan. Con lo cual, ellos aún accediendo a una única máquina virtual, su información se mantiene separada en todo momento. Ahora bien, ¿qué significa eso? Que al tenerla siempre disponible, van a ganar lo que se conoce como poder trabajar con aplicaciones en frío. Por ejemplo, cuando vosotros abrís el Outlook, sabéis que se tarda un poco en cargar, ¿vale? Pues esa sensación aquí se tardaría menos. ¿Vale? Lo siguiente, a la derecha, vamos a ver en este caso qué es lo que nos permite también o qué nos ofrece. En este caso tenemos acceso completo a nuestros archivos en la nube. Aquí os hemos remarcado un escenario en el cual tendríamos nuevamente Windows 10 Enterprise Multisession, que es donde más provecho se le va a sacar, que lo vamos a ver a continuación, ¿de acuerdo? Con OneDrive. Entonces, ya utilizando OneDrive y Windows Multisession, como volvemos a hacer, por ejemplo, imaginaros que el usuario Adele quiere acceder a una carpeta de su OneDrive, con lo cual ella va a tener acceso completo a sus archivos en la nube. Esas peticiones, como sabéis, son en tiempo real, es decir, yo modifico algo y automáticamente en OneDrive me lo guardan, ¿vale? Luego, almacenamiento enlazado con nuestras suscripciones de Office 365, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, pues dependiendo el licenciamiento, pues tendremos más o menos capacidad. A ver, un momento. Sí, Carlos, vale, si os parece, vamos a seguir, os explico, os apuntáis las preguntas y al final de la sesión trabajamos esas consideraciones o esas dudas que tengáis, pero no obstante, ahora la veremos. ¿Vale? Sigo. Entonces,
Con lo cual, lo que decía, vamos a tener el almacenamiento enlazado de nuestras suscripciones de Office 365 a OneDrive, ¿de acuerdo? En este caso, pues bueno, 1 tera por defecto, imaginaros, ¿vale? Con lo cual, una vez unificado todo esto, ¿vale? Windows 10 multisesión, nuestros archivos, vamos a decirlo, discos duros persistentes separados, ¿de acuerdo? Vamos a lograr acceso y velocidad muy rápido. ¿Por qué? Porque estas dos cosas nos las cede la propia red de infraestructura de Microsoft. ¿De acuerdo? Bien. Aquí os muestro una infraestructura del VDI tradicional, ¿vale? Que se consta de su gateway, su broker, los session hosts, los databases de esos usuarios, el web access, la licencia de servidor, la licencia de más y donde se almacena, pues bueno, los remote session y demás. Entonces, todo esto de aquí es la infraestructura tradicional que, bueno, en este caso necesita un despliegue, una configuración, un mantenimiento. En principio, y cuando se define esto, va a tener un gran desembolso, que lo vamos a ver posteriormente, ¿de acuerdo? Y por último, y esto depende de acuerdo de configuraciones, muchos valores, la carencia o no continua de los usuarios en cuanto a producción. Es decir, como os comentaba de, oye, me va un poco más lento, o esto se cuelga, etc, etc. ¿De acuerdo? Estos son valores que, dependiendo cómo lo hagamos, pues pueden ser o no. ¿De acuerdo? Hay que quedarse con eso. Tampoco la infraestructura tradicional vamos a decir que es la peor, ¿de acuerdo? Con lo cual, claramente va a ser un poco más complejo. Complejo referente a Windows Virtual Desktop. Ojo, vamos a verlo ahora por qué. Esto es cómo nos lo presenta o cómo lo hace Microsoft. ¿Cómo hace? Vale, lo primero, todo lo que nosotros teníamos que administrar, configurar y demás, él nos lo hace todo. Es decir, nos lo da a modo PaaS. El Web Access, el Gateway, la administración de todos estos, el broker, el load balancer, es decir, el balanceador de carga, etc. ¿Qué parte nosotros necesitamos o qué es lo que necesitamos nosotros? La suscripción de la que hablamos principalmente y en principio, ¿de acuerdo? Una suscripción de Azure en la cual, ¿qué voy a hacer yo como administrador de plataforma? Pues elegir bien la imagen del sistema operativo que yo voy a dar, o es decir, que voy a lanzar, a presentar a mis usuarios finales y una vez yo tenga definido eso, pues qué usuarios van a utilizar escritorios virtuales y aplicaciones remotas, que lo veremos posteriormente, ¿de acuerdo? Esto, en pocas palabras, quiere decir que Windows Virtual Desktop, aunque se llame así, nos da dos posibilidades ya de entrada. ¿Qué son esas posibilidades? Pues la primera es presentarnos en escritorios virtuales y la segunda, a gente que no necesite esos escritorios virtuales, les presenta una serie de aplicaciones. Por ejemplo, las aplicaciones ofimáticas, Excel, Word, PowerPoint, etc, etc. Y por último, y cosa muy importante, lo que también nos lo permite Microsoft, es decir, que nos lo da, es el cómputo, el almacenaje y la red. Una vez elegido todo esto, ¿qué vamos a ganar? Pues fácil configuración, más económico, porque ya hablamos de infraestructura, si comparamos en que no tengo y me hace falta, ¿de acuerdo? Luego, fácil escalabilidad, que lo veremos posteriormente, ¿vale? Vamos a tener una conexión segura, la distribución de los usuarios puede crecer o decrecer, y no hay límite del sistema operativo en caso de querer más de un usuario por máquina virtual. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Se me sigue escuchando bien? Es que a veces el micrófono me falla. Vale, perfecto. Gracias. Vale, continuamos. A ver, un segundito. Vale. Bien, entonces, Windows Virtual Desktop, vamos a llegar a una conclusión, ¿vale? De que lo hace más fácil. Los siguientes son los escenarios de uso, ¿vale? Hasta aquí vamos a vamos a decir que todo esto, lo que os he dado previamente, ha sido una pequeña introducción, ¿vale? Muy general de qué es lo que hace Windows Virtual Desktop, cómo funciona, a muy grandes rasgos, ¿de acuerdo? Los escenarios de uso, ¿vale? Los escenarios de uso, bueno, pues en este caso hemos planteado 4, que son seguridad y regularización, que sería, por ejemplo, servicios financieros, cuidado de la salud y gobierno. La siguiente, escalabilidad, por ejemplo, fusiones, adquisiciones o proyectos a corto plazo. También se puede adaptar a esto. Empleados específicos, como el Bring on Your Device y móviles.
centros de llamadas, por ejemplo, call center, que posteriormente es uno de los ejemplos que más me gusta a mí, ¿vale? Trabajadores de sucursales, por si tenemos varias en distintos países, etc, etc. Y luego vamos a tener cargas de trabajo especializadas, por ejemplo. Yo necesito mucho rendimiento porque yo trabajo con diseño e ingeniería, aplicaciones heredadas, como hemos dicho, Windows 7 por Legacy, o pruebas de desarrollo de software, porque yo necesito algo en concreto, un procesador, etc, etc. Si complementemos, pues perfectamente la podemos subir a la nube, como quien dice, ¿de acuerdo? Como os decía, ¿vale? A partir de aquí sería una pequeña introducción, los tipos de escenarios a grandes rasgos que podemos poner, y ahora vamos a empezar a la implementación de Windows Virtual Desktop, que está motivada sobre todo en ahorros de, vamos a dividirlo o separarlo en tres partes, ¿de acuerdo? La primera sería infraestructura, la segunda sería el licenciamiento y tercero, los trabajos de IT, ¿vale? Los trabajos son tareas que necesita el departamento de IT. En este caso, pues bueno, infraestructura, como podéis ver ahí, podemos llegar hasta el 70% de ahorro. Es decir, ¿por qué? Por experiencia de Windows 10 con sesiones múltiples. Lo vamos a ver. Cómputo y almacenamiento con coste eficiente. Gastos en OPEX de acuerdo a las necesidades del negocio. Esto lo vamos a ver posteriormente, pero digo, esto es muy importante. Lo siguiente, licenciamiento, pues hasta un 60%. Por ejemplo, ahorro en la SCAL de RDS con el despliegue de la funcionalidad de multisesión. 3 años gratis de esas parches de seguridad de Windows 7. Y por último, en trabajos de IT, hasta un 60%, por el ahorro y el mantenimiento debido a que tanto el cómputo como el almacenamiento están en la nube. No necesitamos infraestructura. Y lo siguiente va a ser ahorro en el mantenimiento cuando se utiliza el servicio PAS, como os he comentado, como no lo dan. Vale, perdonad, estaba viendo el chat. Vale. Bien, infraestructura de coste optimizado, como he dicho. Experiencia de Windows 10 respecto a un coste de varias sesiones. Aquí hablamos lo que me preguntaba David, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Que sesiones múltiples. ¿Qué quiere decir? ¿Vale? Estos son escenarios, siempre vamos a hablar de escenario on-prem a la nube, ¿de acuerdo? En este caso, vamos a hablar de cambiar muchas máquinas virtuales dedicadas, pequeñas, por pocas máquinas virtuales compartidas grandes y con mayor utilización. ¿Qué quiere decir esto? Normalmente, yo cuando estaba en la parte on-prem, lo que necesitaba era poner un servidor, ¿vale? Y detrás de ese servidor, literalmente montar un Windows 10. Y normalmente la relación de usuario a máquina viene siendo 1 a 1, como se puede ver aquí. ¿Qué quiere decir? El usuario A tiene su máquina, el usuario B su máquina y el usuario C, claramente, pues, su máquina. Con lo cual vamos a tener 3 usuarios, 3 máquinas. Bien, ¿qué nos plantea Windows Virtual Desktop? En este caso, ¿qué nos plantea Microsoft? Oye, yo te reunifico esas 3 máquinas, tú vas a seguir dando acceso a esos 3 usuarios, pero esas máquinas que no las tienes muy optimizadas, ¿de acuerdo? Vamos a poner una máquina virtual más grande, con claramente más recursos, para poder cabir esos 3 usuarios, ¿de acuerdo? Pero la vas a optimizar mucho mejor. Y para el usuario ese cambio va a ser transparente. ¿De acuerdo? Con lo cual, albergamos esos 3 usuarios por máquina, con lo cual ya tenemos una relación de 1 a 3. Lo siguiente, computación y almacenamiento efectivo, como os he comentado. ¿Vale? Nuevamente volvemos al escenario. En la parte izquierda, ¿vale? Tenemos la parte de on-prem. En este caso, como veis, el pago por uso real en lugar de un uso máximo. ¿Vale? Optimiza el cálculo mediante el uso de pago por uso e instancia reservada, que sería la parte de derecha. Cuando hablamos de lugar del uso máximo, en la parte de on-prem siempre se habla con esto que de uso máximo, es decir, nosotros como administradores o como responsables del departamento de IT, siempre si nos llega alguien y, por ejemplo, nos dice, oye, necesito por favor que me indiquéis, vamos a hacer un proyecto de VDI, perfecto. ¿Cuántos usuarios son? Y vamos a crecer con X usuarios de aquí a 6, 1 y 3 años. Pues siempre vamos a tirar a los 3 años, que en este caso sería cantidad de recursos pagados, es decir, el desembolso que haremos será el máximo. Y en ese caso, la cantidad de recursos utilizados va a ir creciendo y decreciendo. Año 1 pues somos pocos, por ejemplo, luego pues nuevamente se baja. Esto os comentaba, ¿qué puede ser esto? Pues claramente un call center.
¿Por qué? Porque el call center trabaja con campañas y doblan o triplican, por ejemplo, campañas de Navidad, campañas de ofertas de seguros, etc. Entonces, vosotros, cuando habláis de la parte on-prem, siempre habéis hecho un gasto o una inversión, por decirlo así, al máximo. ¿Qué es lo que pasa en Windows Virtual Desktop? Dame un segundito. Vale, estaba leyendo. ¿Qué es lo que pasa en Windows Virtual Desktop? En Windows Virtual Desktop la provisión y el pago es por uso real. ¿Qué quiere decir esto? ¿Vale? La raya azul, ¿vale? Cantidad de recurso utilizado. Es decir, yo al momento que utilice, imaginaos, 10 sesiones, voy a pagar por esas 10 sesiones. Vuelvo a decrecer, yo duplico nuevamente, siempre va a ir asociado, es decir, el uso con nuestro negocio. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros para ahorrar eso? Como os comentaba, en la instancia reservada. Imaginaros, en este caso, estas variables que tenemos aquí, que realmente es el cómputo, oye, pues yo necesito X máquinas y ese cómputo, cores y RAM, siempre hablamos en el tema de reservar instancias en Microsoft, se habla de cores y RAM. En algunos casos excepcionales se puede incluso reservar discos administrados, pero en algunos casos, ¿de acuerdo? Dependiendo de la capacidad. Bien, Windows Virtual, como he dicho, vale, pues yo necesito X máquinas y esas máquinas, para no estar pendiente de a qué horas se encienden, a qué horas se apagan, que sería el pago por uso, pues yo decido, como digo, oye, pues como ves, esto es un proyecto a largo plazo y quiero estar tranquilo y quiero ahorrar, porque cuando nosotros reservamos instancias tenemos un ahorre en cuanto al pago por uso, pues yo decido ahorrarlas, con lo cual mi tiempo y mi recurso ya no va a tener estos picos, ¿de acuerdo? Aún así, imaginaros, pues yo estipulo que, por ejemplo, mi plantilla actualmente son 100 escritorios virtuales, que yo los tengo cubiertos y llega una necesidad de, por ejemplo, tener 20 más por un proyecto que ha entrado, etc, o una campaña nuevamente. Pues perfecto, no hace falta. Pues esos recursos adicionales que yo necesito los puedo utilizar en modo pago por uso. Con lo cual, aún así, creciendo, el desembolso que voy a hacer es porque primero el negocio me lo ha requerido. Y el pago, como veis aquí, la línea amarilla del pago por uso va a ir siempre de la mano con lo que yo estoy utilizando. Con lo cual, eso sería una de las características. Bien, optimización del licenciamiento. En este caso, Windows Virtual Desktop no requiere licencia de server para máquinas virtuales del host de sesión. ¿Qué quiero decir? Aquí tenemos que tener, en este caso, lo que vamos a hacer en la parte on-prem, yo voy a desplegar un Windows Server. Ojo, un Windows Server. En la parte izquierda, la parte on-prem, yo si despliego esto, necesito cal de usuarios y licenciar el servidor de host, ¿vale? Ahora, Windows Virtual Desktop te dice, oye, pues yo quiero seguir trabajando porque me gusta, me requieren, etc, etc. Windows Server te dice, vale, pues perfecto, pues que sepas que vas a tener un ahorro en cuanto a licenciamiento de cara a la parte de infraestructura. Tú vas a seguir necesitando tu licencia SCAL para tus usuarios finales, pero la parte del servidor no te hace falta, ¿vale? Ahí empezaremos ya con un primer ahorro. ¿Hasta aquí todo correcto? Vale. Perfecto. Bien. Lo siguiente, ¿vale? Infraestructura de coste optimizado nuevamente. Aquí vamos a ver el gasto de OPEX alineado con el uso comercial, que es lo que comentaba. Del compromiso inicial de CAPEX a la inversión flexible del OPEX, ¿vale? Aquí os presento. En la parte izquierda, como os comentaba, inversión y construcción para la demanda máxima. Siempre en on-prem va a haber una máxima, lo que nosotros conocemos con el por si acaso o el colchón. ¿De acuerdo? En este caso, como veis, la línea temporal y la línea de la capacidad. Empezamos desde abajo, ¿de acuerdo? Cuando arrancamos nuestro sistema y claramente va creciendo por demanda de negocio. Pero claro, todo lo azul es aquello que nosotros hemos estipulado de que el por si acaso de que vayamos a utilizarlo y que sea de crecer de manera rápida. En la parte derecha, ¿vale? Entonces, con el coste eficiente del OPEX, me es indiferente el tiempo o la capacidad, porque estos dos van a ir de la mano. No, yo necesito más, perfecto.
pues automáticamente yo necesito más porque mi negocio lo requiere, voy a pagar claramente un poco más, pero porque tengo ingresos. Y esos que yo pague por la disponibilidad del negocio va a ir de la mano porque yo estoy haciendo más negocio, valga la redundancia, y requiero más. Entonces, con lo cual va a ir siempre de la mano. Tanto, en este caso, la capacidad de cómputo que yo necesite con mi tiempo y mi negocio, por decirlo así, ¿de acuerdo? Con lo cual, veis, por ejemplo, estas dos, la diferencia, ¿de acuerdo? No vamos a decirlo mal uso, pero el no utilizar, ¿de acuerdo? Con lo cual, una vez tengamos esta parte, nos va a llevar a la tercera, que serían los beneficios económicos que vamos a obtener. Con lo cual, el primero, no vamos a tener grandes compromisos financieros iniciales. Porque si yo necesito X máquinas, perfecto, me vale con esas, ya creceré. En cambio, en la otra parte, pues tengo que ver el ya creceré, hasta cuánto voy a crecer para administrarlo. Lo siguiente, vamos a poder adaptar la capacidad a las necesidades operativas, como comentaba. Tercero, alineación de los servicios de IT, software y hardware con los requisitos comerciales cambiantes. Más demanda, menos demanda, ¿de acuerdo? Más negocio, menos negocio. Y por último, y esto sí que me gusta, ¿vale? Que la capacidad, como os he comentado, la capacidad de habilitar la carga cruzada departamental, ¿vale? Precisa y alineada con lo adquirido, ¿vale? Yo compro más o gasto más, es porque mi negocio lo demanda. Bien, ahora, volvemos al licenciamiento. Servicio de administración incluido con las licencias que ya posee, ¿vale? En este caso, el escenario del cliente es un servicio de administración de Windows Virtual Desktop con las licencias que poseen la mayoría de clientes de Microsoft. Con lo cual vamos a tener la eliminación de coste de infraestructura asociado con los servicios de administración local. Aquí lo que hablamos, ¿vale? Es la necesidad de tener un soporte de la solución que nosotros hemos virtualizado, ¿vale? Claramente, la parte on-prem, pues bueno, nosotros necesitaremos una licencia Gateway, Broadcast, Diagnostic, Management, balanceador de carga, etc, etc. Y aquí simplemente, ¿vale? Pues nosotros, como todo eso nos lo da Microsoft, pues ya tenemos los beneficios. ¿Qué nos beneficia nos va a dar? Pues que no se necesite infraestructura de gestión y licenciamiento, que no se requieren licencias adicionales, por ejemplo, los que he comentado del soporte, de licencias de soporte. Ojo, aquí hablamos de licencias de soporte de la solución de virtualización y, por ejemplo, el coste laboral reducido con todo esto. Lo siguiente, la reducción de gestión, administración, implementación y mantenimiento, ¿vale? En cuanto a IT. Menor coste de infraestructura, ya que el cómputo y el almacenamiento se mueven a la nube. ¿Qué quiere decir? Pues lo primero, que eliminamos los gastos generales asociados con la administración de la infraestructura local. Lo segundo, coste laboral reducido debido a una mayor automatización de la nube, aprovisionamiento, escalado, etc. ¿Vale? Menor coste laboral cuando se utiliza el servicio PaaS, como he comentado. Windows Virtual Desktop lo hace a modo PaaS, con lo cual reducimos, vamos a decirlo, el mano de la obra, que no es así. Que esto no viene asociado, muchas veces nos preguntan de, no necesito muchos técnicos, que comentan muchos técnicos, muchos departamentos. No es que no necesites. Claramente vas a necesitar el mismo servicio, pero ese servicio lo puedes invertir para que vuestros empleados, el dinero que nos estamos ahorrando, lo puedan invertir en formaciones, incluso en especializarse, por ejemplo, en este caso, en Azure, ¿de acuerdo? Entonces están más a la demanda. Lo siguiente, almacenamiento de archivos simplificado y administración de perfiles, aprovechando los archivos de Azure NetApp, como os he comentado en la primera fase, conjunto con FSLogic, que por detrás esos discos duros y demás, los contenedores los guarda, vamos a decir, utilizando una cuenta, vamos a decirlo, de almacenamiento, por decirlo así, de NetApp. Con lo cual, pues, por puesto de usuario / año de coste laboral de IT, como podéis ver aquí, tengo menos del 60%. ¿De acuerdo? Bien, seguimos con licenciamiento. 3 años de actualizaciones gratuitas incluidas para Windows 7. Aquí depende primeramente estos valores, dependiendo si es Windows 7 Pro, Enterprise, etc. ¿Vale? En la parte izquierda, pues bueno, desde el 14/1 de 2020, Microsoft ya no te da los parches de seguridad. Si los quieres tener en la parte on-prem, tienes que pasar por caja, ¿vale? Pues estas son las estipulaciones. El año 2020, el 2021 y el 2022. Ahora, si yo paso esas cargas de trabajo con la imagen de Windows 7, pues claramente ya el primer coste el primer ahorro que voy a tener va a ser
que esas actualizaciones durante los 3 próximos años me van a salir a coste cero. ¿De acuerdo? Bien, ahora empezamos con el ahorro de las CAL e implementación de sesiones múltiples, lo que me comentaba. En la parte izquierda, ¿vale? Pues yo necesito las CAL de usuario para poder conectarme a un servidor. Y claramente la parte del servidor. Ahora bien, si yo paso de utilizar esto, que sería Windows Server, para poder después implementar un Windows 10 por detrás, etc, 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 yo me paso ya directamente a Windows 10 multisesión, ya no estoy pintando por delante un server. Perdón, ya no tengo por detrás un soporte de un server, no. Directamente la imagen es Windows 10. Con lo cual ya no necesito CAL por parte de los usuarios, ya no necesitaré la parte, la parte del servidor, como veíamos antiguamente, ¿de acuerdo? Y automáticamente voy a poder a estos 3 usuarios, ¿cómo lo digo? Aprovechándome de su licenciamiento, que lo veremos posteriormente, de sus suscripciones y su licencia de Microsoft Office 365, voy a poder ahorrarme ese dinero de las CAL que necesito para conectarme al escritorio virtual. Con lo cual, pues tendremos un beneficio económico de unos 10 euros más o menos por usuario al mes, ¿de acuerdo? Como podéis poder aquí, los clientes se pueden aprovechar del licenciamiento. Estas son las que M365, E3, E5 y Windows 10, E3 y E5, ¿de acuerdo? Bien, como os comentaba, en Windows 10 multisesión vamos a albergar varios usuarios por máquina. Pero para que esa máquina funcione correctamente y le podemos dar una optimización mejor y un feedback al usuario de que, oye, pues esto funciona muy bien, e incluso de que no sobrecarguemos al sistema operativo, como estábamos indicando anteriormente, las cargas de trabajo se dividen en 4 bloques fundamentales, ¿de acuerdo? Hay un uso bajo, un uso medio, un uso alto y un uso optimizado en procesamiento, ¿vale? Dependiendo cómo nosotros lo vayamos a utilizar, vamos a poder albergar más o menos usuarios por sesión. ¿Hasta aquí todo correcto? ¿Se me escucha bien? Vale, perfecto. Muchas gracias. Que estaba teniendo problemas con los cascos, prefiero asegurarme. Vale, entonces, uso bajo, por ejemplo, tipificación de datos, call center, por ejemplo, o incluso, como os comentaba, simplemente necesito un Word o que me pintes un Word, un Excel o un PowerPoint. Perfecto. Un uso medio, pues ese Word ya a modo de escritorio virtual, Excel, esa base de datos, app, internet, más cosas. Ese uso alto, pues ya un uso intensificado o dependiendo con macros, etc. Si trabajamos con Excel o PowerPoint, Acrobat, visualización de vídeo en streaming, etc. Edición. Y por último, el uso optimizado en procesamiento, ¿vale? Pueden ser diseño 3D, renderización, etc. ¿Vale? Dependiendo de estas, vamos a tener, si el uso es bajo, voy a poder albergar hasta 6 usuarios por procesador, ¿de acuerdo? Por core, por virtual CPU, en este caso, ¿vale? Luego, si es el uso medio, voy a poder albergar de mi máquina virtual, que posteriormente veremos, hasta 4 usuarios por core, con un mínimo de 450, 250 respectivamente, ¿de acuerdo? En este caso, el uso alto de 3 usuarios por core y el último de 1 usuario por core. En este caso veis que ya aquí la demanda de giga ya empieza a ser un poco más importante, 650 y demás. Bien, aquí sí que me gustaría hacer un parón e indicar que lo más importante de todo esto que tiene Windows Virtual Desktop es un buen assessment, es decir, una buena toma de datos y de requerimientos. ¿Vale? ¿Por qué os digo esto? Porque, por ejemplo, lo que para mí es, imaginaros la típica foto que se hizo viral del vestido. ¿Qué color lo ve? Lo rojo, rojo, azul, azul, verde. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Para lo que para mí es medio, quizás para el otro sea alto. ¿Qué quiere decir esto? Oye, no, el mío a mí me vale con una carga media, ¿eh? Tipifícame una carga media porque voy a utilizar Word Excel, pero va. Y de repente empieza, no, es que ya que estoy, pues voy a ver vídeos o cosas así, ¿vale? Entonces hay que estipular realmente qué es lo que va a utilizar. Coges y nos sentamos, esto es lo mejor de hacer.
nos sentamos mano a mano, como quien dice, y empezamos a escribir. ¿Qué es lo que necesitas? Perfecto, pues esto, 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 y a partir de ahí podemos hacer una mejor carga de trabajo, una mejor toma de requerimientos. No obstante, ¿vale? Aunque esto entraríamos en la parte un poco más técnica, por decirlo así, que se podría hacer un resize de la máquina, es decir, oye, pues subo a una familia que me permita el doble de cómputo, ¿vale? Pero no obstante, estaría mejor para dar con esto un coste más aproximado al usuario. ¿Bien? Y en este caso, pues bueno, pues 20 gigas de almacenamiento por usuario. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿de acuerdo? Lo siguiente, esto lo comentaba, sesiones múltiples y sesiones simples, ¿vale? En este es un ejemplo de coste de infraestructura. Primero, requerimientos del cliente. En este caso, lo que os comentaba, ¿vale? Esto es un ejemplo. El tipo de usuario, trabajador de oficina, usuarios de aplicaciones de Microsoft Office. Perfecto, vamos a decirle con esta aplicación que sería un uso medio. Bien, recordar que podemos hasta 4 usuarios por core. Con lo cual, bien, número de usuarios, 1000, perfecto. Aquí hago un parón e indicaros que en Windows Virtual Desktop no hay número mínimo de usuarios, ¿de acuerdo? En la calculadora, si habéis tratado con ella, se os pone un número específico, pero bueno, que sepáis que a la hora de desplegarlo no existe número mínimo. En nuestro laboratorio, por ejemplo, tenemos 4 o 5 usuarios, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Entonces, el pico de concurrencia, vuelvo a la calculadora que os habéis encontrado, esto es que el pico en porcentaje que va a haber el número máximo de usuarios conectados a nuestro Windows Virtual Desktop. ¿Qué quiere decir esto? Bien, que entonces, si yo digo que tengo un 80%, va a decir que el número máximo de usuarios que van a estar conectados a mi escritorio virtual van a ser 800, ¿vale? ¿Por qué? Aquí empezamos con la relación de número de usuarios y máquinas. Siempre va a haber menos máquinas que usuarios, ¿de acuerdo? Siguiente, requerimientos de almacenamiento. Le preguntamos, ¿con cuántos gigas quieres más o menos que van a trabajar? No, porque los míos solamente utilizan esto, etc. Perfecto, pues con 20 gigas me vale. Y la transferencia de datos. ¿Cuánta transferencia de datos vamos a poder utilizar? Bueno, en este caso, 100K, como veis, como sabéis, todo lo que sube a la nube de Azure, el coste es cero, pero todo lo que baja, que sale, ¿vale? Aunque ellos lo llaman bandwidth, pero es transferencia de datos externa, tiene un coste. Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿de acuerdo? Una vez tenemos los requisitos del cliente, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a las principales asunciones de infraestructura. Perfecto. Oye, pues yo te estipulo que el cómputo va a estar en el oeste de Europa. ¿Por qué? Porque, bueno, pues oye, pues hoy el coste de Europa, el oeste de Europa, tiene un coste un poco menor que si la ponemos en norte, que esto puede cambiar, ¿de acuerdo? O si lo ponemos en Suiza o otras regiones, ¿de acuerdo? Ahora bien, lo siguiente. Aquí es lo que digo un buen assessment. Sería, por ejemplo, aquí dice instancias reservadas por 3 años. ¿Por qué? Si conocemos, tomamos este requerimiento y le decimos, oye, si este es un proyecto estable, que va a durar, pues instancia el cómputo, es decir, los cores y la RAM de esas máquinas que te van a prestar servicio. ¿Por qué? Porque con esto te vas a ahorrar un coste más al modo pago por uso, en caso de que lo quiera hacer. ¿Vale? Esto se puede hacer después de, por ejemplo, el primer mes de ver cómo funciona, pues perfecto, se puede instanciar, ¿vale? Por último, pues mira, pues nosotros hemos estipulado que con una D8S V3 te vale para la sesión múltiple. ¿Qué quiere decir esto? De la familia de las máquinas virtual D, con 8 cores, que admite hasta discos duros premium, esa es la S, de la versión 3, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a tener 4 usuarios por CPU, como os comentaba aquí. ¿Vale? 4. Con lo cual, y por último, para la single session, vamos a dar una de 2S, ¿de acuerdo? El almacenamiento de esos 20 gigas van a ir a cargo del Azure NetApp. Y por último, la red virtual, es decir, la transferencia de datos, va a estar en la misma región que va a estar en nuestra aplicación. ¿De acuerdo? Esto sería, todo lo que os estoy mostrando aquí, sería cómo se intentaría hacer una toma de requerimientos para luego posteriormente pasar una oferta. Y ahora bien, viene aquí la diferencia, ¿vale? Entre el coste de Windows Virtual Desktop. Vamos a hacerlo de atrás hacia adelante.
¿Por qué? En la parte, los de 40,48 euros al mes, sería lo más asimilado, ¿vale? Lo más parecido, perdón, también, a lo que sería la parte on-prem. Es decir, un Windows 10 single session y personal. ¿Qué quiere decir? Cuando yo hablo de single session, quiere decir, si aún yo teniendo esta máquina, que tiene 8 cores, ¿vale? Si yo elijo un Windows 10 single session, la máquina es capaz de poder albergar más sesiones. Pero como yo le he dicho, no, tú vas a tener un usuario y cuando estés ese usuario ya no aceptas más peticiones, va a ser single session. Y encima le digo que va a ser personal, es decir, persistente. Escritorios persistentes que se conoce. Con lo cual, con todo esto, es lo más parecido al VDI tradicional y voy a tener el coste de por usuario de 40,48. Y nos comentarán, oye, ¿y existe alguna posibilidad de poder ahorrarnos un poco más? Sí, existe claramente. Pues nos pasamos a la parte de Windows 10 Single Session, pero Bullet. ¿Qué diferencia hay entre este y este? Como veis aquí es lo mismo, lo siguiente ya sigue siendo lo mismo, pero aquí ya cambia, de Bullet a Personal. ¿Qué quiere decir? Personal es decir, yo entro en mi trabajo a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana me da la máquina VM1. A las 12 de la mañana me da la misma máquina VM1. ¿Qué diferencia hay aquí? Que yo tengo un pool de máquinas, ¿de acuerdo? Que a las 8 de la mañana me da la VM1 y a las 12 del día me da la VMX. Y a las 3 de la tarde la VMX más 1, por ejemplo, ¿de acuerdo? Con lo cual, eso sería. Ahora bien, tendría este ahorro de costes que estipulamos de 32,38. Y nos comentan, oye, ¿podemos verlo? Sí. Pues mira, el Windows Server Multisession, ¿vale? Sería un coste aproximado, aquí se me ha ido, ¿vale? De 4,10. En este caso, sería lo más parecido a lo que mayor nos da de usabilidad, que sería Windows 10 Multisession, pero recordar que aquí claramente vamos a necesitar temas de CALs. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿cuál es la mejor opción o lo que mejor le podéis decir al cliente final? Que es Windows 10 multisesión. ¿Por qué? Porque yo con Windows 10 multisesión voy a poder albergar varios usuarios por máquina, ¿vale? Y esas máquinas, si las voy a poner bullet, es decir, que le voy a dar en la mañana una máquina, en la siguiente otra máquina, que no quiere decir que esas máquinas no vayan a tener sus datos personales, que es como se hacía antiguamente, ¿vale? Vamos a tener esa sensación de persistente de los escritorios, ¿de acuerdo? Recordar la primera slide que veíamos, que gracias a FSLogic y demás, podemos tener nuestros discos duros siempre. Van a estar separados de la máquina, pero siempre accesibles, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nos veis una clara diferencia entre el entorno on-prem a la parte cloud, sería Windows 10 Multisession de 4,10 euros al mes por usuario, ¿de acuerdo? A los 40,48 que nos viene siendo la parte de Windows Virtual Desktop. Perdón, del VDI normal. ¿Vale? Claramente aquí hay que tener pues que el coste de licencia no está incluido, que muchos clientes ya poseen licencias, etc, etc, etc. ¿Vale? Bien, entonces, respecto a esto, ¿vale? Si no recuerdo mal, se me había olvidado, respecto a este caso de uso, yo para albergar esos 100 usuarios, disculpadme un segundito, Carlos Santalla, vale, sí, Bullet y Personal. Lo que te comentaba, Carlos, aprovecho y respondo a la pregunta de Carlos Santaella, ¿vale? Me pregunta que si puedo aclarar la diferencia entre Bullet y Personal. Bullet, que quiere, lo que te comentaba, que nosotros tenemos, imaginaros, para estos 1000 usuarios, con un pico de concurrencia de 80, utilizando esta máquina, si no recuerdo mal, me daba que yo necesitaba 8 D8S, imaginaros, ¿vale? Yo voy a desplegar esas 8 máquinas para albergar todos esos 1000 usuarios. Entonces, de esas 8 máquinas, al yo tenerlo bullet, me va a dar máquinas aleatorias, ¿vale? Dentro de ese conjunto de máquinas. La máquina 1, 2, 3, así sucesivamente, hasta llegar a la 8. Ahora, la personal, ¿qué me va a dar?
Vale, pues la personal me va a dar al usuario A, siempre te voy a asignar la máquina A. Al usuario B, siempre te voy a asignar la máquina B. Pero ahí ya entra en el tipo de concurrencia, que ya no se trabajaría de la misma manera, ¿de acuerdo? Entiendo que es a lo que te respondes con la parte de personal, que es decir, persistentes, lo que se te conoce hoy como hoy en día, ¿de acuerdo? A una máquina. ¿Vale, Carlos? Vale, entonces, un segundito. Vale, genial. Hasta aquí. Bien. Segundo, ¿qué tenemos que tener? A ver, otra vez. Vale, genial. Bien, una vez tenemos este escenario, disculpadme, ¿vale? Que está, esta toma de requerimientos, este planteamiento de solución, claramente de la mano con estos costes, que hay que tener en consideración, ¿vale? De los precios. Pues bien, que podemos tener un descuento por Enterprise Agreement cliente, por la región, como os he comentado, si esto no es lo mismo si lo pongo en la región A que si la pongo en la región B, el recuento total de usuarios, ¿vale? Porque depende del usuario o como lo querramos hacer, que viene de la mano con esta gráfica, vamos a tener más o menos ahorro, ¿de acuerdo? Claramente esto del recuento de los usuarios viene de la mano con cómo quieren utilizarlo. Si tú quieres utilizarlo con sesiones múltiples o sesiones dedicadas, y esas sesiones múltiples o sesiones dedicadas, si las quieres hacer por pool o si las quieres hacer personal, es decir, relación 1 a 1 o relación 1 varios, ¿de acuerdo? Y por último, la concurrencia máxima, hay que tenerlo en cuenta. Luego, lo siguiente va a ser las horas de trabajo. Como sabéis, Microsoft te cobra pago por uso. Si yo utilizo, por ejemplo, estos recursos 7 horas al día, ¿vale? Pues te voy a cobrar por esas 7 horas de todo lo que venga con ello que conlleve, es decir, almacenamiento, red, etc., pero te voy a cobrar esas 7, del cómputo y demás. Aquí sí que viene de la mano, ¿vale? Que vamos a ver entre la especificación de la máquina virtual para dar cabida. Oye, perfecto, para estos usuarios, dependiendo de la carga de trabajo que van a hacer, pues le vamos a dar una máquina. O bien, aquí tenemos dos posibilidades. Oye, te doy el mínimo que sería para esta carga de trabajo, con lo cual tienes de momento, o si prefieres, damos un poco más el salto, es decir, al doble, pero ahorramos el número de máquinas, ¿vale? También podríais plantear o el mismo número de máquinas, pero para ver el colchón que decía por si acaso. Pero en este caso, en la nube no tiene sentido esto, ¿de acuerdo? Porque siempre trabajamos de la mano con lo de que el negocio lo requiere, pues lo que yo despliego, ¿de acuerdo? Ahora bien, instancias reservadas versus pago por uso, que viene en cuanto a la especificación de la máquina virtual, familia, cores, etc., a las horas de trabajo, ¿vale? Imaginaros que vosotros, ese pool, ¿vale? Ese conjunto de máquinas, podéis crear varios cuantos queráis. Por ejemplo, el otro día comentamos con unos compañeros que tenían un cliente que tenía varias oficinas, pero en este caso, esas varias oficinas tenían Madrid y Barcelona, y luego tenían en la parte de LATAM, ¿vale? En LATAM tenían en Colombia, etc, etc. Entonces, oye, un planteamiento general sería, pues, créate 2 pools, es decir, dos pools de máquinas, ¿de acuerdo? Para que en el uno accedan los de España, es decir, de Europa, y los otros de LATAM. ¿Por qué? Porque van a tener horarios diferentes. Entonces, no estás con el de ahora enciendo, ahora pago. Que nuestra recomendación posteriormente fue instancia las máquinas. ¿Por qué? Porque si él nos dijo no es que yo quiero un solo pool de máquinas, ¿vale? Pues instáncialas. ¿Por qué? Porque si tú vas a estar pagando 24/7 esas máquinas, ese cómputo, pues te merece la pena reservarlas. ¿Por qué? Porque así te da igual que el día tenga 24 horas que tenga 72. Tú vas a hacer la típica tarifa plana que se suele llamar, ¿de acuerdo? Y en el caso de que tú requieras incrementar, etc., etc., como indicamos en la gráfica, podemos tener esa tarifa plana y luego las máquinas que demandemos por necesidad del negocio, como decía, ¿vale? Las podemos utilizar el tiempo X que necesitemos a modo pago por uso y luego posteriormente las podemos eliminar, ¿de acuerdo? O jugar con esos pools de máquinas, instancias reservadas y pago por uso si son para campañas de corto plazo, una semana, un mes quizás, ¿vale? ¿De acuerdo? Hay que también jugar con eso. Luego, requisitos de almacenamiento de los perfiles. Esto es muy importante. Oye, vale, de estos, ¿cuántos usuarios
todos tus usuarios que tienes, ¿qué capacidad o cuánta capacidad podrías tú indicarme de que van a utilizar? ¿Vale? Oye, pues 5 gigas, perdón, 50 gigas, 5 teras entre todos, etc. Pues mira, como por ejemplo aquí, requisitos de almacenamiento. No, mis usuarios 20 gigas por usuario les vale de sobra, porque utilizan estas cosas, me la envían y se acaba. Vale, perfecto. Y por último, la transferencia de datos, ¿vale? Estas son las consideraciones que se tendrían que tener. ¿Cuántos datos? ¿Vale? Aquí transferencia de datos. Ostras, esto dice, oye, es que ¿cómo lo sé yo? No, bueno, pues normalmente mirando el gráfico, haciendo una monitorización del tráfico de red, vamos a ver claramente los picos. Esos picos nos pueden decir cuánta más gente está conectado trabajando, por ejemplo, si tenemos un call center, que sabéis, entran escalonados en las horas, etc., etc., pues podemos decirnos, pues mira, el tráfico que yo tengo a esta hora, a esta hora, a esta hora, es esto. Pues hacemos una totalidad y ya podemos darle que a lo mejor el tráfico por usuario, pues son en este caso 100K o 1 giga, imaginaros, ¿vale? Entonces, resumiendo todas estas consideraciones de precio, esto sería lo que se necesitaría hacer de un acercamiento, ¿vale? Para tener un assessment bien hecho, ¿vale? Porque, vuelvo a repetirlo, lo más importante para Windows Virtual Desktop es hacer una buena toma de requerimientos, ¿vale? Una vez tengamos todo esto, podemos ofrecerles al usuario estas asunciones de infraestructura, ¿vale? Para llegar, nuevamente, como os decía, al coste aproximado que tendría. Bien, con lo cual, ¿vale? Darme un segundito, que tengo aquí. Vale, si os parece, chicos, David y Enrique, hacemos preguntas al final de la sesión, ¿vale? Que ya queda poco y os lo comentamos. Vale, estas serían el assessment. Ahora bien, todo lo que os he comentado, vamos a hacer una pequeña recapitulación, es qué es Windows Virtual Desktop, cómo funciona, qué es lo que podemos llegar a hacer, las diferentes opciones de funcionalidad que nos dan, pero claramente, si os habéis dado cuenta, en todo momento, yo siempre he estado poniendo aquí que si, oye, pues yo necesito esto, que si las licencias, que si para tu usuario, etc, etc, ¿vale? Pues ahora vamos a ver qué es lo que necesitamos. Perfecto, llegamos a este slide. Requisitos de licencia. ¿Por qué? Porque todo lo que queremos hacer, nosotros necesitamos tener cumplir algo, ¿vale? Un requisito. En este caso, si yo, y aquí os voy a explicar, ¿vale? Si lo que nosotros queremos desplegar es Windows 10 multisesión, o Windows 10 o Windows 7, ¿vale? Yo necesito que los usuarios cumplan con alguna de estas características. Microsoft 365, F1, F2, F3, Windows 10, Windows 10, Windows 10 VDA por usuario, ¿de acuerdo? Ahora bien, entre esto y esto, pues dependiendo, si yo utilizo esto, Microsoft 365, voy a poder utilizar, ¿vale? Simplemente Windows 10 multisesión, porque ya mi licenciamiento me permite tener Office, ¿vale? Entonces, con lo cual, ya no me hace falta. Recordáis en la primera ley que nos permite la posibilidad de tener Windows 10, el Office 365 Pro Plus optimizado, ¿vale? Pues, oye, es que yo tengo la 10 Enterprise o la de Education, etc, etc, ¿vale? Pues, si tú tienes estas, puedes hacerlo, pero no te va a dar la posibilidad de licenciar, vamos a decir, el Office, con lo cual tú necesitas, cuando vayas a desplegar Windows Virtual Desktop, marcar la opción de que, ojo, si esto sí que si es necesario, no, es que yo no voy a trabajar con Office, perfecto. ¿Vale? Entonces, en el caso de que digan sí, voy a trabajar, normalmente el 99,9% te va a decir que sí. Entonces, tendremos que marcar la opción que nos pone ¿qué plantilla quiere desplegar? Windows 10 multisesión más Office 365 Pro Plus optimizado. ¿Vale? Ahora bien, para ejecutar, me dice, oye, pues es que yo no trabajo con Windows 10, yo sigo trabajando en la parte server. Perfecto. Como sabéis, 2012, 2016 o 19, perfecto, son las compatibles con esta solución. Lo que vamos a seguir necesitando, como os decía anteriormente, son la parte de licenciamiento de la SCAL, del servicio de escritorio remoto, ¿vale? Con software Azure en activo, por parte de los usuarios, ¿vale? La parte de servidor ya estaría contemplada por Azure. Y por último, el derecho a la tecnología FSLogic, es decir, que se alberguen por contenedores, que por detrás esté montado el NetApp, poder trabajar con aplicaciones frías, ¿de acuerdo? Que sean independientes, todo eso, pues nos va a dar claramente derecho a ¿qué? Pues a lo mismo que si yo voy a ejecutar, ¿de acuerdo? Esto va de la mano. Bien.
Con lo cual, llegamos a esta última slide, que sería, ¿vale? Lo que es conclusiones de todas estas de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que llevarnos? Que lo principal o lo más fuerte que tenemos en Windows 10, en Windows Virtual Desktop, perdón, va a ser la multisesión. ¿Por qué? Porque voy a poder albergar a muchos usuarios con un mínimo número de máquinas virtuales, ¿vale? Con lo cual, multisesión es más productividad, menos coste asociado a las máquinas. Más es menos. Lo siguiente, acceso desde múltiples dispositivos. Hemos visto cliente nativo o pesado, ¿vale? Windows, Mac OS. Y por último, desde nuestra tablet, iPad, cualquier navegador que nos permita utilizar HTML5, ¿vale? ¿De acuerdo? Siguiente, ahorro de licenciamiento. Pues claramente con la multisesión ya no necesitemos licenciamiento ni de cal, tanto server ni en la parte de los usuarios. Y por último, también, ¿vale? Coste de infraestructura en modo PaaS. Ya no necesitamos hacer una inversión principal para que, oye, pues, yo es que quiero poner esto, pero es que no quiero gastarme todo un dineral, ¿vale? Pues perfecto, te lo damos a modo PaaS, te lo gestionamos nosotros y automáticamente, pues ya no necesitas inversión inicial, ¿de acuerdo? Con lo cual, vamos a llegarnos al último punto, una vez resumido todo esto, que los costes son ajustados a la necesidad del negocio. El mantenimiento, la configuración y la gestión va a ser mucho más fácil que lo que tenemos hoy en día. Y aquí nuevamente marcamos el asterisco, dependiendo cada infraestructura que nos encontremos o que querramos hacerla. ¿De acuerdo? Porque todo nos lo dan a modo PaaS. Bien, pues esto ha sido todo, chicos. Y si queréis, empezamos con la ronda de preguntas, si os parece. Vale. Bien, empezamos. Vale, empezamos con David Mendiola, ¿vale? Que nos comenta si no hay nadie conectado al Windows 10 Multi, no se computa para el coste o es necesario pagar la máquina. Efectivamente, es decir, en Azure se computa el uso si la máquina está encendida o apagada. Aún así, apagada, claramente vas a tener los costes asociados que os comentaba. El disco duro, etc, etc. Bueno, normalmente suele ser el disco duro y poco más, ¿vale? Que es lo que se utiliza. Pero es que estos costes son, vamos a llamarlo irrisorios, porque son muy, muy, muy bajos. Pero sí, necesitarías apagarlo. ¿Se puede configurar el uso apagado automático de la máquina? Sí, se puede configurar. Tú te metes en el portal de Azure, oye, yo quiero que esta máquina se apague. ¿Por qué? Porque mi horario es de 8 a 6, pues a las 6:05 se apague. Perfecto. Tengo sesiones inactivas, pues sí, se puede configurar que pasado X tiempo, 180 segundos, lo que sea, le muestre al usuario un mensaje de que su sesión se va a expirar. ¿Vale? Se puede hacer, correcto. Vale, nos pregunta Raquel Rey. Espero Enrique Vale, perdón. Sigo con Enrique. Enrique, ¿se puede comprar una transferencia de datos X por un importe fijo hasta que sepamos qué consumen? Vale, entiendo que, Enrique, tu pregunta va por el tema de hacer una cotización para, vamos a decir, salvaguardar. Bien, ¿cómo lo puedes hacer? Oye, pues ahí tendrías que saber, dependiendo del número de usuarios, porque no es lo mismo, comprar como tal no se puede, ¿vale? Pero tienes que saber que, dependiendo la región donde vayas a estipular, por ejemplo, oeste de Europa, el giga de transferencia de datos saliente te cuesta 0,07. Con lo cual, si tu pregunta va asociada a, oye, ¿cómo puedo llegar a cotizar? Lo que puedes hacer es, mira, yo te cotizo, por ejemplo, 100 gigas. Si no recuerdo mal, son 6 con algo o 16 con algo al mes, ¿de acuerdo? Y a partir de que sepas que si tú superas esos 100 gigas, tú, todo lo que te excedas, previamente te va a costar 0,07 céntimos, ¿vale? Por giga. Contando que los primeros 5 gigas mensuales son gratis, ¿vale? Entonces, con lo cual, el primer mes vas a ver nuestra prueba de cómo lo estoy utilizando y demás y afinar más, ¿vale? Pero si tú quieres tener un coste estipulado con 100 gigas, dependiendo claramente el número de usuarios, 1000, claramente no va a ser 100 gigas, ¿vale? Pero si tenemos 50 o 20, esos 100 gigas quizás sí que nos... Y dependiendo del número, en lo que utilice y las horas, ¿vale? Ahí volvemos a lo mismo. Por eso el assessment es muy importante.
¿Cómo lo utilizas? ¿Es constante? ¿No es constante? Vale, pero ¿qué horario tienes? ¿Tienes un 24/7? Normalmente los calls son 24/7. Vale, y es el 24/7. ¿Cuántos usuarios están activos o cuántos no? ¿O cuál es vuestro pico? ¿Vale? Perfecto, pues entiendo, Enrique, haber solventado tu pregunta. Pero si, en resumen, quédate con que, por ejemplo, puedes empezar con 100 gigas dependiendo del número de usuarios y a partir de ahí indicarle que son 0,07 por giga saliente. Raquel Rey, ¿es requisito tener las aplicaciones y base de datos en Cloud Azure o puedes tenerlo en on-premise para tener Windows Virtual? Dependiendo qué aplicaciones y qué bases de datos. ¿Vale? Porque, por ejemplo, tú podrías interactuar dependiendo cómo quieres hacer las conexiones. Eso sería una pregunta de que si quieres verla, nos puedes enviar un mail, ¿vale? Y con el escenario a plantear, ¿vale? Porque incluso esa base de datos, quizás, si ya estás subiendo un Windows Virtual Desktop, lo que mejor te convendría sería subir esa base de datos a modo servicio. Un SQL Server o incluso MySQL, por ejemplo, una máquina chiquitita, y ponerlo a modo servicio, ¿vale? Y luego, por ejemplo, hace poco, y esas bases de datos que tú tengas, tanto en on-premise con la parte de arriba, con sus limitaciones, utilizarlo con SQL Database Sync, por ejemplo, ¿vale? Que puede decir para replicar las bases de datos y en vez de que tus usuarios de Windows Virtual Desktop bajen a on-premise a consultar esa base de datos, lo haga a la que está replicada en Azure, por ejemplo, ¿vale? Te podría dar, pero tendríamos, Raquel, que ver exactamente qué aplicaciones te estás hablando y qué base de datos para ti lo que se suele decir son críticas de business critical o de general purpose, ¿vale? Siguiente, vale. De momento en el chat no hay más y vamos a por las preguntas. Vale. Respondido hay soluciones para empresas con menos de 100 personas porque en la calculadora Azure el mínimo es de 100 usuarios. Correcto. Jorge Poiminitis nos preguntaba eso. En Azure no hay mínimo de usuarios para utilizar el escritorio virtual, ¿de acuerdo? Pero sí es verdad, como él dice, que Microsoft te pone esa calculadora al mínimo. Es decir, el mínimo que te deja ponerlo son 100. También hay que deciros, ¿vale? Que si vosotros cambiáis el número, ¿vale? Esto como un tips o como vamos a decirlo, si os sirve, ¿vale? Como consejo, si vosotros, por ejemplo, necesitáis, a grosso modo, poner 10, si vosotros tipificáis esos 10 usuarios y no dais clic, ¿vale? Vais a ver que sí que os permite, ¿vale? Pero en cuanto deis clic fuera, nuevamente vuelve a los 100, ¿vale? Pero si te sirve, Jorge, puedes hacer la prueba, ¿de acuerdo? Vale. Alberto Artiague. Empresa con 50 usuarios que se conectan a un RP en un servidor y también trabajos ofimáticos. Vale, Alberto, ¿cuál sería? ¿Qué necesitaría? Vale, perdón, que lo había hecho en dos. Vale. ¿Qué necesitaría? Por ejemplo, dependiendo ese RP, ¿cuál sería? ¿Qué capacidad necesita? Cuando nosotros solemos trabajar, ¿vale? Con, por ejemplo, un RP o aplicaciones o software de terceros, mejor dicho, siempre utilizar los requisitos del fabricante de eso que queremos implementar. ¿Por qué? Porque Microsoft en la nube, vamos a decirlo, ojo, y me puedo llegar a mojar que decir el límite lo ponemos nosotros. ¿Por qué? Porque si yo quiero una máquina con 50 cores, imaginaros, me la van a dar, pero claramente yo tengo que tener, en Azure lo podemos decir de que cuánta capacidad podemos tener la que soporte nuestra tarjeta de crédito, ¿vale? Con lo cual, ¿qué necesitaría? Pues dependiendo del RP que quieras implementar, puedes estipular la carga de trabajo más o menos. Pero entiendo que, por ejemplo, para 50 usuarios, ¿qué necesitaría? Pues saber el horario de esos usuarios, el RP que te he comentado, esos trabajos informáticos, la carga de trabajo, que en este caso, pues bueno, si son trabajos ofimáticos, empezaríamos y con el RP una parte media y a partir de ahí ir teniendo los requisitos, ¿vale? Y siempre identificar que normalmente en todas las cotizaciones se tiene que meter el ancho de banda, se llama ancho de banda, bandwidth, pero realmente es transferencia de datos saliente, ¿vale? Luego cuando elegís en la calculadora vais a ver que abajo pone transferencia de datos, ¿de acuerdo? Entonces espero, Alberto, haberte solventado la duda. No obstante, cualquier cosa, pues bueno, pues a vuestro BDM o internal le podéis hacer llegar estas consultas y posteriormente las podemos trabajar tanto con vosotros, vuestro BDM y nuestro departamento preventa en conjunto para ayudaros con la cotización. ¿De acuerdo?
Vale, Paco Vicente, ¿en modo Pulled cada vez que enciendes una máquina está limpia como si fuera nueva o guarda todo lo que tuviese sesión anterior, programa, ficheros? Dependiendo. Paco, te comento, por ejemplo, ¿vale? Nosotros que para nuestro laboratorio hemos utilizado una máquina virtual, ¿vale? Que nos vale para los 5 usuarios, una máquina virtual, y a esa máquina virtual yo accedo con el usuario administrador e instalo, ¿vale? Sobre esa máquina, porque tiene un disco administrado, sobre esa máquina unas aplicaciones, ¿de acuerdo? Esa máquina se guarda, ¿vale? Es decir, ahí volveríamos a lo de ser persistente, tener esa sensación de persistencia aún sin tener que, vamos a decirla, pagarla, por decirlo así, ¿de acuerdo? Entonces, para en este caso, si tú quisieses hacer todo esto y vas a tener un número grande de usuarios, lo que se puede hacer es crearte una plantilla con todas las aplicaciones y demás que tú vayas a trabajar. ¿Por qué? Porque si son varias máquinas, tendrías que ir una por una instalando esas aplicaciones. Si fuese solamente una, tú accedes a esa máquina con el usuario administrador, la instalas y automáticamente al segundo se replica sobre todos los usuarios que acceden a esa máquina, ¿de acuerdo? El tema de ficheros, pues ahí habríamos que guardar. ¿Dónde los guardan? Cosa claramente, dependiendo de si trabajamos con SFS Logic, normalmente van a guardarse en el disco duro del usuario, ¿vale? La máquina virtual en sí, ¿vale? Sería un puente que nosotros utilizamos entre la parte on-prem, la que me da la parte gráfica, y por detrás voy a llegar a vamos a llamarlo, a un final, que van a ser mis datos que están en la nube. Pues a esos datos hoy voy a poder acceder en la parte Pulled, como bien comentas, desde la máquina A de la máquina B, porque lo que va a hacer es, usuario Adele, por ejemplo, Adele, Néstor, Keran, se van a tachar porque yo estoy logándome con un usuario y él va a asignar que, oye, la máquina A está logándose con este usuario, pues boom, te atacho ese disco duro y van a tener persistencia, ¿de acuerdo? Ya estaría, Paco, espero que te haya ayudado. Vale, de momento no veo, no hay más preguntas. No sé si tenéis alguna otra, ¿ha quedado alguna duda en concreto que la queráis ver? Vale, a ver, perdonar, que estamos con la parte de... Darme un segundito, que me ha llegado por el chat, ¿vale? Que hay una parte que llegan por la parte de... Vale, sí, todo que... Vale. Vale, si uso 10 escritorios personales, vale, de Carlos Santana, ¿se puede montar una infraestructura? David, vale, David, empezamos. ¿Se puede montar la infraestructura de Windows Virtual Desktop sobre una infraestructura ya montada con servidor, con base de datos y servicios web para que los usuarios no se conecten por RDS y se mantengan los grupos, redes virtuales, etc.? Se podría valorar, ¿vale? Ahí ya tendríamos que tener toda la información de la infraestructura existente, ¿vale? Y luego, con respecto a la base de datos, lo mismo que le he comentado a Raquel Rey. ¿De acuerdo? Tendríamos que saber tamaño, etc, y los servicios web, porque como sabéis, los servicios web, por ejemplo, en Azure nos dan con el App Service, que nos permite mover esos servicios web a la nube a modo servicio. Ahora bien, dependiendo, ¿vale? También lo que tú no quieras conectarte por RDS, no necesitas RDS, ¿vale? Aquí el Windows Virtual Desktop te da una URL a la cual tú accedes. Si queréis, ahora os hago un pequeño ejemplo de, o bien me conecto por el escritorio pesado, que es decir, el .exe me lo descargo, a mi ordenador lo instalo, ¿vale? O automáticamente por un nuevo URL que es general y nos vamos a logar con las credenciales asociadas a nuestras cuentas de Microsoft, ¿de acuerdo? Con lo cual, si quieres, David, esto lo tendríamos que ver más en detenimiento, dado que es una infraestructura. Cuando ya hablamos de temas de infraestructura, tendríamos que tener todas las piezas del puzzle sobre la mesa para ver. Pero se podría hacer, ¿de acuerdo? Ahora bien, Carlos Santaella. Si uso 10 escritorios personales con el uso de 220 horas, ¿cómo interactúa el usuario para encender y apagar la VM y que le facturen en consecuencia con las horas que utiliza? A ver, Carlos, te comento. Vosotros como partner, ¿vale? Normalmente,
vosotros sois la pieza más importante que tiene toda la infraestructura. ¿Por qué? Porque vosotros sois aquellos, ¿vale? Que de momento, vamos a decirlo así, no conoce esta tecnología, pero no hay mejor manera de conocerla que peleándose con ella, ¿de acuerdo? Con lo cual, repito, es decir, vosotros sois la pieza más importante porque sois quienes van a administrar, configurar y dar servicios al cliente final, y esa administración el usuario no enciende. ¿Por qué? Porque esa máquina, te comento, uno de estos casos sería, oye, pues es que no quiero estar de cuando interactúa el usuario y cuando enciende o apaga, sino la reservo. Lo siguiente, que aún aquí, así no quieres reservarla, pues perfecto, esos 220. ¿Cómo la manera de interactuar? O bien le das tu acceso al portal de Azure con credencial de administrador que sea o permisos de escritura o modificación al recurso donde tú tienes, al grupo de recursos donde tú tienes implementada toda la infraestructura de Windows Virtual Desktop para que él pueda encender o apagar la máquina. Si no se le das, no va a poder hacerlo, ¿vale? Al igual que si tú no le das permisos al portal de Azure. Con lo cual, tú sí que podrías hacerlo, ¿vale? ¿Y cómo interactúan? Pues o bien le das permiso o no, pero para él debería ser transparente. ¿Por qué? Porque si tú lo dejas, él va a acceder o bien a la URL o bien al cliente pesado y él siempre va a estar conectado. Él siempre que va a hacer que él haga clic, al otro lado no sé qué hay porque claramente no necesito saberlo porque yo soy especialista en derecho, especialista en farmacia, pero yo sé que si le doy aquí clic, aquí me muestra mi escritorio, ¿de acuerdo? Espero haberte solventado, Carlos. Vale. Y por último, el uso sí que lo sabrías tú, ¿de acuerdo? Y luego, Raquel, ¿los partners tienen un precio mejorado a lo que aparezca en la web de Azure? O sea, claramente vosotros al tener partner y ser partner certificados, etc., con Microsoft Azure, vosotros tenéis descuentos, ¿de acuerdo? Estos descuentos, ¿quién os puede asesorar y en cuanto a qué o cómo? ¿Vale? Porque varían varían los descuentos, etc., pero esto, quien más os puede asesorar es vuestro internal y vuestro BDE, ¿vale? Pero claramente todos los precios que se aparecen en la web son siempre PVP, ¿vale? No es el PVD. Vale, sí, la de 10 escritorios. El servidor ya está en Azure. Vale, pues David, si quieres lo que te comenté, podemos esto verlo en detenimiento porque si ya está en Azure, pues simplemente, a ver, yo siempre hablo de simple. Habría que ver la complejidad, ¿vale? Pero tendríamos que ver cómo se pueden interactuar. Pues podemos hacer otra VNet y entre ellas que se hagan un peering, es decir, que se vean y que puedan llegarse o atacharlas, dependiendo del rango que tú hayas definido en esa infraestructura ya montada, si nosotros podemos, dentro de ese direccionamiento, implementar Windows Virtual Desktop. Entonces, ya una vez estando todo en la misma red, por decirlo así, en la misma infraestructura, ¿vale? Se podría hacer. Lo que sí que tendríamos, perdón, lo que sí que tendríamos que ver es claramente la infraestructura, cómo la tienes montada. Pero me atrevería a decir, de poder, se puede. Ahora tendríamos que ver más específicamente, pero lo dicho, si ya lo tenemos en Azure va a ser mucho más fácil y no más fácil, sino mucho menos complejo, ¿vale? Que si lo tendríamos en la parte on-prem, porque ya deberíamos, me refiero a complejo en cuanto a negocio. ¿Por qué? Porque deberíamos ver no es lo mismo una base de datos de 50 megas, perdón, de 50 gigas que de una de 50 teras, ¿vale? Entonces, con lo cual, si ya están los dos en la nube, pues claramente va a ser mucho más fácil, ¿de acuerdo? Genial. Vale, de momento no tengo ninguna más pregunta. Y lo siguiente, vale. Alberto Ferrus, ¿qué aplicaciones están certificadas por Windows 10 multisesión? Me refiero a si instalamos las aplicaciones del cliente, como por ejemplo SAP, ¿funciona? Vale, si vosotros queréis, ojo, todo esto que os he comentado, ¿vale? Como os decía, es cuando necesitéis, ¿vale? Necesitéis presentar al cliente final, ¿vale? Al usuario final, mejor dicho, escritorios remotos, ¿vale? ¿Por qué? Ahí en escritorios remotos normalmente vosotros podéis desplegar todo lo que sea, porque es literalmente un ordenador. Por ejemplo, nosotros hemos desplegado Whiteside, Firefox, ahora os haré Chrome, perdón, ahora si queréis os hago un pequeño ejemplo, ¿vale? Con lo cual no habría para. Otra cosa es que si vosotros no os hace falta presentar a esos usuarios esos escritorios virtuales, si no simplemente queréis presentarle un Remote App que se llama, ¿vale? Que es decir, un portal de aplicaciones, mi Word, mi Excel, pues ahí hay de momento,
hay ciertas limitaciones, ¿vale? Al igual que esto de los escritorios virtuales se hace por la consola de Azure, la parte de Remote App, añadir usuarios y crear ese grupo se hace por PowerShell, pero normalmente en la guía de Microsoft está muy definido los comandos que podéis copiar y pegar, cambiando los parámetros de tenant, etc, nombres, pero lo podéis hacer, ¿vale? Vale, y Paco, Vicente, ¿hay programas demo o más bien licencias de evaluación? Os comento, Paco, licencias de evaluación, eso tendríais que hablarlo con vuestro responsable, como digo, de desarrollo de negocio o vuestro internal, pero lo que nosotros sí que tenemos es un POC, ¿vale? Una prueba de concepto normalmente que es, por ejemplo, en este caso o el webinar anterior, la podéis ver, ¿vale? En este caso, darme un segundito, bueno, la gente, un momento estamos 3, ¿vale? 33, ¿vale? Os voy a explicar un poco cómo sería, ¿vale? Por favor, si sois tan amables. Os voy a compartir mi pantalla nuevamente, ¿vale? Y me confirmáis si la veis, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, para que os hagáis una idea. Este sería el cliente pesado, que se llama escritorio remoto, ¿vale? En este caso, yo teníamos un primer host pool, ¿vale? Que sería un conjunto de máquinas, en este caso una máquina, ¿vale? Con todo Windows Virtual Desktop, ¿vale? Y siguiente POC, que lo hemos llamado POC Windows Virtual Desktop Tenant. Esto, si queréis un día o si tenéis alguna, vamos a decirlo, algún deal, alguna oportunidad de que alguien os está preguntando de Windows Virtual Desktop, pues lo podemos ver la parte un poco más técnica, incluso el despliegue, si vosotros, por ejemplo, queréis realizarlo y demás, ¿vale? ¿Qué conlleva esto de Tenant y qué significa, ¿vale? Pero bueno, en respecto, imaginaros lo que os comentaba, una empresa que tiene Latinoamérica, pues sería este host pool, porque utiliza con otro tema de horario, y ¿vale? Yo me conecto simplemente con mi usuario y credencial, ¿vale? Que lo veis aquí, que estaba, ¿vale? Yo me estoy conectando en este caso, ¿vale? Con este usuario, Test Windows Virtual Desktop. Este usuario es el que yo haya añadido para utilizar el escritorio remoto, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo necesito. Entonces, yo voy aquí, se me está conectando, me pide una contraseña, yo pongo mis credenciales y me estoy conectando al host pool, ¿vale? Confirmadme que seguís viendo mi pantalla, por favor, la del... Creo que... No, aquí. Ahora sí. Ahora sí que la estáis viendo, ¿verdad? ¿Veis en la pantalla de...? Vale, genial. Vale, pues como podéis ver, este es mi Windows 10, ¿vale? Multisession, donde yo tengo Skype, Wireshark, ¿vale? Yo directamente pues lo abro y puedo empezar a trabajar, ¿vale? Como podéis ver, estas aplicaciones, el que me consultaba, pues claramente yo primero en SAP, que es un poco, vale, normalmente, si solamente estáis empezando, queréis utilizar SAP y demás, pues podríais ver la parte de, bueno, pues SAP HANA, que también está muy especializado y enfocado a la nube. Dependiendo claramente, SAP HANA, pues a lo mejor es para una multinacional, pero si es un cliente chiquitito, pues quizás os vale con esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que, oye, mi usuario A necesita tener estas aplicaciones instaladas, con lo cual yo lo que necesito es presentarle un escritorio remoto, ¿vale? ¿Por qué? Porque él va a utilizar más cosas. Como veis aquí, yo tengo todas. Igual, mi OneDrive no lo tengo configurado, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, me puedo meter aquí, ¿vale? Puedo meterme a la parte de Document, ¿vale? Y esto sería lo que vendría siendo la parte. Es verdad que, como veis, ¿vale? Y esto es muy importante, todo esto de aquí, ¿vale? Sería lo mínimo que nos permite hacer Windows Virtual Desktop, ¿vale? ¿Por qué digo mínimo? Porque a partir de aquí podemos empezar a jugar todo lo que queramos con las RDP properties, ¿vale? Las configuraciones de ese escritorio. Por ejemplo, si vosotros veis aquí, esto sería mis dispositivos que yo le he dado permiso para que accedan a las máquinas, que aquí sería, ¿ves? El temporal, el disco administrado, pero si os dais cuenta, veis que pone laptop
C on laptop, este es mi disco duro local, ¿vale? Si yo me meto aquí, estoy desde la parte de Windows Virtual Desktop accediendo al disco duro local, ¿vale? Y lo mismo me pasa con los temas de USB, lo que pasa es que no tengo ni uno ahora mismo. Pero yo puedo configurar para que los USB me los reconozca, ¿vale? Pues, por ejemplo, si necesito una webcam, etc., podemos configurar. Nosotros en el laboratorio hemos hecho este pool está configurado con todas las opciones para que si yo conecto una webcam me la reconozca, ¿de acuerdo? En los periféricos físicos, impresoras, etc., ¿vale? Para que hagáis una idea. Esto es, a partir de aquí es toda la infinidad de posibilidades que nos da. Ahora bien, ¿vale? Imaginaros que vosotros, ¿vale? Es lo que te digo. Yo como este usuario no tiene permisos, si yo le doy aquí, por ejemplo, a apagar, veis que... Ay, esperad. Justo es que no, justo me aparece aquí. Bueno, pero veis que solamente me aparece disconnect. Si yo le doy a apagar, no me da. Al igual que si yo quiero cambiar el nombre, ¿vale? Él me va a decir que yo no tengo permiso para hacer esto, ¿vale? Con lo cual está muy bien. A menos que yo le dé así y acceda con mis credenciales de administrador, puedo modificar. Si no, no voy a poder modificar ni instalar ni nada por el estilo. Yo simplemente le doy aquí y automáticamente me desconectaría. ¿Vale? Ahora bien, ¿vale? Darme un segundito y os comparto la otra. Los comentaba, la otra opción sería de que mis usuarios no necesitan, ¿vale? Aquí. Mis usuarios no necesitan tener esas... ¿veis mi pantalla de Chrome? Sí, ¿verdad? No sé si la veis. Perfecto. Gracias. Vale, por ejemplo, imaginaros que, oye, voy a hacer un assessment a una empresa que se divide en dos maneras, los que utilizan Windows Virtual Desktop y los que utilizan Excel. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, vamos a decir, comerciales que trabajan con una tabla de Excel o poco más, o van con un portfolio y ese portfolio lo tienen en PowerPoint, ¿vale? Con lo cual necesitan simplemente esto. Entonces, genial, pues oye, pues le podemos dar la posibilidad de accediendo a esta URL que os comentaba, vale para todos los escritorios virtuales, lo único que aquí necesitamos usuario y contraseña. Vale, esta no me va a dejar porque me hay account. ¿Vale? Me va a decir, mirar, fijaros, esto está cargando y me va a decir que yo, como no he creado al usuario Gabriel Naranjo, que es en este caso mi cuenta, me va a dar error, ¿vale? Entonces yo necesito compartir una nueva de incógnito. Aquí. ¿Vale? Y aquí sí me va a dejar porque no me va a coger las credenciales. Remote. ¿Vale? ¿Veis que así, aquí sí que me aparece? Y entonces yo me voy a, con este que lo acabo de crear, mi usuario testito. ¿Vale? ¿Veis que yo acabo de acceder? Sí, Carlos, soporta validación de doble factor. De hecho, es una de las cosas cuando tú creas los usuarios, que realmente estos usuarios, ¿cómo los creas? Del Active Directory de Azure. Que ese Active Directory de Azure quizás lo puedes configurar con un Active Directory on-premise, sí, con el AD Connect lo podrías hacer, pero sí valida. Yo, de hecho, no lo meto porque ya lo tengo deshabilitado normalmente, ¿vale? Pero hay algunas empresas en las que, y debería ser así, por política, no se pueda desactivar de las cuentas. En este caso, como son test, y para hacerlo más rápido, se podría, pero realmente esta cuenta sí que tiene multifactor activado y soportan las cuentas, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, yo quiero el WordPath, ¿vale? Yo automáticamente veis aquí que pone Access Local Resource, que te permite, ¿quieres dar permiso para que pueda el clipboard y al print a las impresoras? ¿Vale? Pues tú le das. Aún así, nota importante es que si vosotros no configuráis nada y queréis imprimir algo, esa impresora te da la posibilidad, ¿vale? Darme un segundito. ¿Vale? Esa impresora te da la posibilidad de que, aún no configurándola, podéis imprimirla y te guarde un PDF en la parte local, ¿vale? Si le dais permisos, ¿de acuerdo?
¿vale? Como veis, realmente lo que hace, y no es en esta parte, sino en general, Windows Virtual Desktop aporta. Tengo otra presentación, ¿vale? Que lo podemos hablar, ya os digo, como os comentaba, un poco más técnica, en la que podemos hablar de despliegue, que hemos trabajado con mi compañero Javier, ¿vale? De nuestro departamento de preventa, es en la que es más técnica y en la que se habla de todo lo que se puede o es compatible en cuanto a seguridad. Normalmente en Windows Virtual Desktop y en todo lo que está relacionado con Azure, se implementa la seguridad AirStuff, ¿vale? Ahora os lo digo, ¿vale? ¿Veis aquí? Hola a todos. Gracias por asistir. Bien. ¿Vale? Por ejemplo, para que lo veáis, ¿vale? Normalmente yo lo puedo guardar, dependiendo cómo lo quiera yo y los permisos que dé, pues bueno, lo puedo guardar. Nuevamente, ya nos volvemos a dónde. Oye, pues a mi PC. Y dentro de mi PC, ¿dónde quieres? En la parte de aquí, ¿veis? En este caso, como no me da la opción o no le he dado permiso al usuario testito, ya no ve el dispositivo del disco duro físico, sino simplemente ve el de la máquina y el temporal, que normalmente traen todas las VM de Azure, ¿vale? Porque yo le he dado permiso solamente que pueda ver hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces lo podría guardar, ¿vale? Y lo que os decía, por ejemplo, en los escritorios virtuales, vosotros podéis activar o desactivar si ese usuario, como comentáis, por ejemplo, hace siempre login desde España y a las 2 horas nos llega un login desde China. Físicamente es imposible, a menos que sea Superman. Pero como no es Superman, ¿vale? Con lo cual, dependiendo de la localización, se le puede activar o desactivar la sesión de login. Podéis utilizar el desbloqueo biométrico, ¿vale? El biométrico en el portal del escritorio virtual podéis utilizar el desbloqueo biométrico que nos permite con el famoso Windows Hello, ¿vale? Podemos hacer una infinidad, el doble factor, que podéis utilizarlo como vuestra contraseña cada vez que podéis acceder, ¿vale? En resumen, lo que os quiero decir es que Windows Virtual Desktop, esto sería una pequeña introducción de todo lo que podemos llegar a hacer, ¿vale? Que sería esto lo más sencillo y a partir de aquí podemos jugar con todo. Y que Microsoft, en cuanto a esto y en cuanto a todos los servicios de Azure, lo que está más apoyando es por la identificación utilizando los 3 factores, ¿vale? Normalmente los 3 factores para que una aplicación o infraestructura sea un poco segura, necesitan los 3, ¿vale? Algo que tengo, por ejemplo, usuario, algo que es mío, una contraseña, y algo que poseo que me permite, es decir, un dispositivo para multiplicación, ¿vale? Y por último, el que viene asociado también el tema biométrico, algo que posee, por ejemplo, una huella, ¿vale? Para que sea. Entonces, por eso está a la identidad como máximo factor. ¿Vale? Tenemos una última pregunta. ¿Qué requerimientos mínimos de equipo necesitaría, por ejemplo, que se podría conectar a un thin client y a un cliente? Pues es que aquí requerimientos mínimos, Paco Vicente, ¿vale? ¿Qué requerimientos mínimos de equipo necesitaría, por ejemplo, que podría conectarse a un thin client o cliente ICA? Pues dependiendo, por requerimientos mínimos, si es una aplicación y esa aplicación la podemos embeber aquí, pues una máquina de un core y demás, ahí ya los requerimientos mínimos van de la mano con cuántos usuarios voy a albergar. Porque ahí volvemos. Si son un thin client, que es un terminal tonto, que se conoce de toda la vida así, ¿vale? Si son thin client, quizás voy a poder albergar a más usuarios que si voy a poder presentar un escritorio remoto. Con lo cual, siempre es decir, cuántos usuarios vas a tener, y aquí no hay requerimientos mínimos, dado que vosotros cuando vais a desplegar la máquina de Windows Virtual Desktop, os aparece qué máquina, familia y versión vais a utilizar, ¿de acuerdo? Con lo cual, requerimientos como tal, los que os he comentado. Siempre el assessment que mejor podéis utilizar es cómo lo quieren utilizar. Vale, me refiero al cliente para conectarse. Si te refieres, Paco, al tema de desde un cliente CA y un ICA, para conectaros con que estén abiertos los puertos, ya ves, este va por internet y el otro tiene el 443 y tiene algunos más que te lo pones. Si vosotros ponéis Windows Virtual Desktop Docs, os van a aparecer las necesidades que tenéis que tener de la parte cliente o los que tenéis que abrir en vuestro firewall, ¿vale? De momento, más preguntas. Vale, tenemos aquí en el chat otras 3. Muchas gracias y enhorabuena, Gabriel. Te dejo. Vale. Vale, José Manuel, sí, perfecto. Os mandamos y si no hay ninguna
otra pregunta más, pues damos por finalizado este webinar, que espero que os haya gustado y aclarado algo más, o por lo menos haberos podido enseñar lo que sería una breve introducción de Windows Virtual Desktop, ¿de acuerdo? Pues perfecto. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia y damos por finalizado. Un saludo. Hasta luego.